Hola y bienvenidos al podcast Conducir con Confianza. Hoy estamos dando el test número 36. Recordaros que tenéis aquí en la parte de abajo el link para escuchar todo el podcast, los capítulos, los tests de forma continuada y ininterrumpida. Sin más dilación voy a empezar a leer las preguntas y las respuestas correctas. 1. ¿Qué es obligatorio cuando tenga que realizar la maniobra de marcha atrás? Hacerlo lentamente, señalizar la maniobra y asegurarse, incluso llegando a bajar del vehículo, de que no supone peligro. 2. La tasa máxima de alcoholemia permitida en sangre para conductores profesionales es 0,30 gramos por litro. 3. ¿Los sistemas ADAS pueden ser desconectados en algún momento? Sí, de forma permanente o temporal. 4. ¿Le está permitido circular con una carga si ésta sobresale por las ventanillas laterales de su vehículo, como una escalera? No. 5. ¿En cuánto deberá superar la masa de la carga de un vehículo sobre el máximo establecido para que sea inmovilizado? En un 10% sobre el máximo establecido por ley. 6. En esta vía, ¿a qué velocidad máxima circulará un turismo con remolque? 80 km por hora. ¿De qué color es la marca vial de bifurcación? Blanca. En autopista, ¿a qué velocidad debe circular? A la que se adapte a las circunstancias, sin rebasar los 120 km por hora. 9. Después de adelantar al camión, ¿debe regresar inmediatamente al carril de la derecha si pretende seguir adelantando? No, salvo cuando detrás circule otro vehículo a mayor velocidad. 10. Entre los principales problemas que las personas mayores se encuentran como peatones en las vías públicas se encuentra la dificultad para apreciar la velocidad de los vehículos. 11. En un estrechamiento sin señalizar, ¿dónde no es posible el cruce simultáneo? Coinciden dos vehículos. ¿Quién pasará primero como norma general si el tramo es llano? El vehículo que hubiese entrado primero en el estrechamiento. 12. ¿Qué indica una marca en el asfalto de color amarillo y en forma de zigzag? Prohibido de estacionamiento. Prohibición de estacionamiento. 13. ¿Cuál es la anchura máxima autorizada como regla general para que los vehículos puedan circular? 2,55 metros. 14. ¿Por qué el viento lateral representa un peligro real para la seguridad de la conducción? Porque puede provocar el vuelco del vehículo. 15. La mayoría de los atropellos a niños se produce al término de la jornada escolar. 16. ¿Está permitido realizar competiciones de velocidad en las vías públicas? Sí, en vías acotadas para ello por la autoridad competente. 17. ¿Debe el conductor de un vehículo permitir y facilitar el ser adelantado? Sí. 18. ¿Qué hay que hacer si nuestro vehículo queda detenido en un túnel durante más de 2 minutos? Apagar el motor y dejar encendidas las luces de posición. 19. Si un conductor es deslumbrado por otro que circula en sentido contrario, deberá reducir la velocidad, incluso hasta detener total si fuera necesario. 20. ¿Qué debemos hacer si nos sorprende el sueño conduciendo en horas nocturnas? Estacionar el vehículo en un lugar permitido. 21. Si tienes tu permiso de conducir desde
Hace 18 meses tu nivel de alcohol en sangre mientras conduce no puede exceder 0,5 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. 22. ¿Quiénes están obligados a llevar el cinturón de seguridad en un turismo? Todos los ocupantes. 23. En un cuadriciclo tiene estructura de protección y cinturones de seguridad. ¿Se deberá utilizar además el casco? No, no será necesario. 24. Circular a una velocidad inadecuada incrementa el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. 25. En un puerto de montaña, ¿qué indica esta señal? Que la carretera se encuentra intransitable para todos los vehículos. 26. ¿Son los captafaros horizontales dispositivos de guía? Sí, lo son. 27. Esta señal indica que está prohibido el acceso a ciclos. 28. ¿Cuál de estos elementos no forma parte del distintivo de frenado? Dispositivo de freno. Sistema de suspensión. 29. Al circular en caso de lluvia intensa, ¿qué precauciones se deben tomar? Moderar la velocidad y, si fuera necesario, detener el vehículo. 30. En un paso a nivel, ¿qué debemos hacer si la barrera está a punto de subir? Detenerse detrás de los demás vehículos hasta que la barrera suba totalmente y permita el paso. Bueno, hemos llegado ya a la pregunta número 30. Gracias por quedaros hasta el final del test. Espero que haya sido de utilidad y os deseo mucha suerte el día del examen. Gracias y buenos días.